buenas, dije. Dije, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, chicos. Ya, chicos, habíamos quedado en que íbamos a armar esto, ¿de acuerdo? Para ver cómo estaba la dinámica y terminamos de escribir las ecuaciones, ¿sí, no? A mí se me perdieron. Nunca sí las escribí, ¿verdad? Sí. Ah. Bueno, van a tener que dictarme porque, como ven, se perdieron. Ya, por favor, el primero es M1 más M2, L1 al cuadrado, más, ¿qué vienen, chicos, hoy?
estás sacando de L sobre delta teta 1 punto. La ecuación del tau 1, que es igual ya. A la delta 1. Ujú. Sí, eso de ahí, más, ya, más M2 L1 al cuadrado, más 2 M2 L1 L2 coseno de teta 2. Todo eso multiplicado por teta 2 puntos 2. Teta 1, ¿no? Sí, teta 1. Ya, y luego viene M2, L2 al cuadrado, más Más M1 L1 L2 coseno teta 2 por teta 2 puntos. más, Eh, yo lo tengo con menos aquí. Menos 2M2. menos 2, M2, L1, L2, seno, ¿no? Sí, seno de teta 2. Teta 1, punto, Teta, yo tengo aquí teta 2 punto y teta 1 punto. ya. Luego más, menos, Menos M2 L1 L2 seno igual. teta 2 punto, teta 2 punto. Sí, teta 2 punto, teta 2 punto. Y esto, el potencial más, Más M1 G L1 seno de teta 1 más M2 G L1 seno de teta 1 más M2 G L2. más M2, GL2, ¿no? Sí, L2. Así, ¿no? Sí, listo. Ya. Y el otro, para teta 2, decimos que es M2, L2 al cuadrado, más M2, L1, L2, coseno de teta 2 por teta 2, 2 puntos, ¿no? Yo tengo aquí teta 1, Perdón. 2 puntos. Más, y aquí solo es M2, L2, teta 2, 2 puntos, ¿no? Y más, L2 cuadrado tengo. y más el potencial, ¿no es cierto? Sí, Y sería más masa 2, gravedad L2, seno de teta 1 más teta 2, ¿no? sí, Algo, pero a ver, ahí faltaría Es el... teta 2. perdón, chicos, Me faltaría ahí un término más que es M2 L1 L2 seno de teta positivos, 2. positivo, Sí, positivo. más M2, L1, L2, seno de teta 2, Teta 1 punto, teta 1 punto. ya, teta 1, punto 2 veces teta 1, ¿no? Sí. Ya igual a teta 2, ya. Bueno, entonces, chicos, en dinámica, deberán haber visto la ecuación general de la mecánica, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar de escribir esto en forma general, ¿no? De la manera general. Entonces, lo que vamos a hacer es separar los términos que estén al lado de los teta 2 puntos, ¿verdad? Luego los términos que estén al lado de los teta punto y luego los términos que estén al lado de los potenciales, ¿no? Entonces, miren, si escribimos una matriz H, algunos le llaman H, la matriz de inercia, otros le llaman J. El concepto es el siguiente. Entonces, voy a tomar en la primera fila los términos que acompañan a las aceleraciones en la primera ecuación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí sería M1 más M2 L1 al cuadrado más M2 L1 al cuadrado más 2 M2 L1 L2 coseno de teta 2. Ese es el término que acompaña a la aceleración
teta 1, ¿de acuerdo? La aceleración 1. Acá escribo el término que acompaña a la aceleración 2. Sería más m2, L1 de 2, coseno de teta 2. Ya terminamos con la primera ecuación, con los términos que acompañan a las aceleraciones, ¿de acuerdo? En la segunda ecuación hago lo mismo. Entonces aquí tendremos que m2, L2 al cuadrado, más m2, L1, L2, coseno de teta 2. Aquí tendríamos nada más que m2, L2 al cuadrado. Esa sería la matriz H, también conocida como la matriz de inercia. Si ustedes se dan cuenta, los términos van a ser kilogramo metro cuadrado. ¿Cierto? Ustedes revisen todos los términos, lo que van a ver es kilogramo metro cuadrado. Y por eso se le conoce como la matriz de inercia. Si fuesen movimientos lineales, simplemente van a encontrar kilogramo, ¿no? Si fueran movimientos de traslación. Lo único que van a encontrar son kilogramos. Okay, la masa nada más. Aquí, en cambio, como son de rotación, por eso aparecen esos brazos y por eso se llama matriz de inercia. Esta matriz es positiva. Acuérdense en el curso de álgebra lineal, ¿no? Para que esta matriz sea positiva, primero tienen que ser todos los elementos positivos, ¿no? La primera condición. Entonces, al ser esto inercias, ¿de acuerdo? Masa, la masa siempre es positiva, y longitudes al cuadrado también siempre son positivos. Entonces, todos estos términos de la matriz van a ser positivos, ¿de acuerdo? Ya. Y luego, esta matriz tiene el determinante mayor que cero, es decir, el determinante de H va a ser mayor que cero. ¿Por qué? Porque este producto siempre va a ser mayor que este producto. ¿De acuerdo? Okay. Aquí tenemos siempre que esta longitud, este cruz de aquí, ¿cierto? Siempre va a ser mayor que este elevado al cuadrado. Ustedes simplemente podrían reemplazar valores y se van a dar cuenta que eso siempre va a pasar, ¿no? Que el determinante de H siempre va a ser mayor que cero. Lo que nos interesa en realidad no es tanto el signo del determinante de H, sino nos interesa que el determinante de H nunca va a ser igual a cero. En realidad eso es lo que nos interesa. Pero además ustedes pueden observar que el determinante de H también va a ser mayor que cero. Esto provoca que, más bien, esta es la consecuencia de que nosotros podríamos decir entonces que H es positiva, ¿no? Entonces podríamos decir que la matriz de esa es positiva. Y además tenemos que el determinante de H es diferente de cero. En este caso específico, el determinante de H va a ser mayor que cero. Por lo tanto, podemos concluir entonces que la matriz H es positiva. Otra cosa que les decía y que debemos verificar cuando empezamos a hacer estas ecuaciones es que este término de la primera ecuación debe coincidir con el primer término en la segunda ecuación, ¿de acuerdo? Así ustedes pueden comprobar de que están haciendo bien todas las derivadas. Ven que esto es mucha derivada parcial y total, entonces toca siempre llevar el control. Una forma de revisar que las cosas están haciendo bien, porque recuerden que hay que separar términos, aplicar leyes de senos y cosenos, y si se dan cuenta, esos dos términos que les marqué en rojo son iguales, ¿no? Entonces, si esos términos que son sean iguales al momento de realizar la comprobación, los verifico y luego en la matriz H me doy cuenta, bueno, que siguen siendo los mismos, ¿de acuerdo? Entonces podríamos decir que H es simétrica. ¿No es cierto? Eso quiere decir que H transpuesta va a ser igual a H, ¿no? Eso quiere decir que es simétrica. Entonces hagan esta operación y se van a dar cuenta que pasa eso, ¿no? Entonces, si a este le llamamos la primera propiedad y a esta le llamamos la segunda propiedad, podemos concluir que por 1 y 2, H existe H a la menos 1, ¿no? Es decir, podemos calcular H a la menos 1, claro. Como el determinante es mayor que 0, en realidad lo que nos interesa de esa propiedad es que el determinante al ser mayor que 0 no va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, si un determinante no es igual a 0, es posible encontrar
la matriz inversa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo mismo. Y además, si es simétrica, también podemos decir que pues, se puede calcular la matriz inversa. 1 y 2, lo único que nos están diciendo es que sí, podemos calcular esa matriz inversa. Ya, eso por un punto. Por otro lugar, lo que vamos a hacer es, los términos que acompañan a las velocidades, vamos a escribirlos en una matriz que le vamos a llamar C, o también llamada matriz de Coriolis. C, esto va a ser igual. Entonces ahí, lo que hacemos es escribir los términos que acompañan a las velocidades. ¿Ok? Entonces vamos a ver, en el primer término, en la primera ecuación, ya he ocupado estos dos términos, ¿no? Que fueron a acompañarle a H. Vamos a ver qué nos queda en la ecuación. Necesitamos los que acompañan a las velocidades. Entonces, miren, aquí hay un término que tiene velocidades, y acá hay otro término que tiene velocidades. Ya. ¿Cuál elegir? Entonces, por eso no le escribía teta 2 punto cuadrado. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una velocidad, perdón, y la vamos a dejar fuera. Entonces, en este de aquí, como estoy escribiendo la ecuación para teta 1, la primera ecuación, y voy a escribir, acuérdense que aquí viene teta 1, teta 2, ¿no? Aquí lo que hice fue teta 1, 2 puntos, teta 2, 2 puntos. Aquí es teta 1 punto, teta 2 punto. Así voy a hacer, ¿no? Entonces, en la primera ecuación, vamos a buscar el término que tenga teta 1 punto, en la primera ecuación. Entonces vemos que es este el término que tiene teta 1 punto en la primera ecuación. Escribimos todo menos el teta 1 punto. Entonces sería menos masa 2 L1 L2 seno de teta 2 por teta 2 punto. Al igual que acá arriba, ¿no es cierto? Escribí todo el término excepto teta 1, 2 puntos o teta 2, 2 puntos. Lo mismo hago acá arriba, ¿no? Busco el término donde haya teta 1 punto y no lo escribo. Solo escribo lo que acompaña. Ya. Luego hacemos lo mismo con el término teta 2 puntos en la primera ecuación. Entonces teta 2 punto. Vamos a ver, sería con el signo, ¿no? Menos N2, L1, L2, seno de teta 2 por teta 2 punto. Ahí hay, ojo, aquí hay dos teta 2 puntos, ¿de acuerdo? No solo tomo uno porque está al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces solo nos quedamos con uno. Ya. El mismo procedimiento hacemos en la otra ecuación. Buscamos el término donde haya teta 1 punto. Bueno, aquí hay teta 1 punto. Entonces, tomo todo lo que acompaña a teta 1 punto y lo escribo. Como es doble, está al cuadrado, entonces solo tomamos 1, ¿no? M2, L1, L2, seno de teta 2 punto. Y aquí 0, porque no hay un término aquí en la segunda ecuación que tenga teta 2 punto. ¿Por qué? Porque ya esa es la relación teta 2, teta 2. ¿De acuerdo? Entonces, No es teta 1. ¿dónde? La tercera ecuación. Perdón, sí, no, aquí teta 1. Porque es doble, ¿no? Este mismo. Sí. Teta 1. Entonces, esto quiere decir la velocidad relativa de teta 2 con respecto a teta 2, si estuviese parado en teta 2, pero no, estoy, ¿no? Ahora sí, esa es la de Coriolis. Bueno, esa es la de Coriolis. Ahora, la que nos falta sería la de gravitación. Entonces aquí, C no tiene ninguna propiedad, ¿no? C es cualquiera. Lo importante es que sea de 2 por 2. Sí tenemos 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? 2 por 2. ¿Ya? Entonces, vamos a poner ahora la matriz G, que es la matriz que se lleva todo lo demás. Porque asumo que todo lo demás debe ser potencial. Es decir, si no está acompañando a las deceleraciones, es decir, si no es inercia, debe acompañar a las velocidades, debe ser Coriolis. Pero si no está acompañando a Coriolis, entonces lo que nos queda son potenciales. Dentro de Coriolis también aparecen las pérdidas, se van ahí, porque son todos los términos que van con la velocidad. Ya por ejemplo, el rozamiento es coeficiente de rozamiento por velocidad.
Entonces debería llevarse Coriolis también, ¿no es cierto? Porque son todos los elementos que tendrían todos los potenciales, es decir, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica, se escribirían en esta ecuación que está aquí, perdón, en esta matriz que voy a escribir arriba, que en realidad es todo lo que queda. Esto ya utilicé. Entonces me queda en el primer término, me quedaría todo esto hasta aquí, ¿no? Entonces estos tres términos sería de escribir ahí. Entonces el primero sería masa 1, gravedad L1, seno de teta 1, más. Tenemos masa 2, gravedad L1, seno de teta 1, y más masa 2, gravedad L2, seno de teta 1 más teta 2. Ya terminamos, ¿no? Ya escribimos todo. Lo que aquí debemos darnos cuenta, esta sí podemos verificar, ¿no? Que son los, perdón, es coseno, ¿no? Coseno, no sé si está ahí. Son todos los términos masa, gravedad, altura. ¿De acuerdo? Son todos los términos masa, gravedad, altura. Entonces, si ustedes se fijan, todos son masa, gravedad, altura. Si hubiese resortes aquí, entonces también aparecerían, por ejemplo, más los coeficientes de elasticidad por las distancias, ¿no? Por las distancias. Pero no es el caso, ¿no? No es el caso. Pero aquí ustedes tendrían que verificar que sean potenciales todos. Entonces, sí, en el caso de la gravitacional, la potencial gravitacional, la fuerza gravitacional está aquí, ¿no? Masa, gravedad, altura. Masa, gravedad, altura, masa, gravedad, altura. Perfecto, entonces sí estamos bien. Verificando H y G podríamos darnos cuenta de que lo hicimos bien, ¿no? Si ya no nos dan esos términos masa, gravedad, altura, entonces algo escribimos mal. Ya. Y lo mismo hacemos en la ecuación segunda, ¿no? Entonces ya nos quedaría nada más que tomar esto de aquí y sería masa 2, gravedad, L2, seno de teta 1 más teta 2. Entonces, ya tenemos las tres matrices que describirían este movimiento. Y eso nos permitiría escribir esto de la siguiente manera. H, ¿de acuerdo? Por teta 1, 2 puntos, teta 2, 2 puntos, ¿no? Más C por teta 1 punto, por teta 2 punto, más G, aquí no hay nada porque son potenciales, es igual a tau 1, tau 2. Si nosotros reemplazamos estas matrices de aquí, H, C, G, en esta ecuación de aquí, y realizamos las operaciones, lo que llegaríamos es a esto, lo que ustedes me acaban de dictar ahora, ¿no? Llegaríamos a esto que está aquí. ¿Ok? Entonces, es lo mismo, ¿no? Solo que aquí está expresado de una forma matricial. Si a esto le llamamos Q, los puntos, a este vector le llamamos Q, y lo que estoy diciendo es que Q va a ser igual al vector formado por teta 1 y teta 2, simplemente un cambio de variable. Podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que la ecuación general de la mecánica se podría escribir como H, que va a depender de Q. Vamos a ver H. Q, acuérdense que los grados de libertad están en Q, es decir, que H va a depender de teta 1 o teta 2. No digo Q punto, no digo Q2 puntos, solo teta 1 o teta 2. Es decir, en la matriz H va a haber teta 1 o teta 2 en los términos. No necesariamente deben estar en todos. Así está en un lugar, en un solo término, ya depende, ¿no? de Q. Entonces, si vemos que teta 2 está presente en H y sí, por los brazos, ¿no? Por las torsiones. ¿Okay? Para calcular, sí, por los brazos, perdón, para calcular las inercias. ¿Okay? Entonces, sí, correcto. Ahí está. Depende de teta 1 y teta 2, de manera general, ¿no? ¿Okay? Y esto por Q2 puntos. ¿Okay? C va a depender de Q y Q punto. Es decir, en C vamos a tener términos que dependan de teta 1, teta 2, así como también de teta 1 punto y teta 2 punto. Vamos a ver. Ya, aquí está teta 2. Si está teta 2, tenemos teta 1 punto. Si tenemos teta 2 puntos. Si tenemos aquí
Ah, no, sí está bien. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, si C es la matriz de Coriolis y va a depender de teta de Q y Q punto, ¿no? Acuérdense que Q es un vector que contiene, en este caso, teta 1, teta 2. Si fuesen más grados de libertad, pues teta 1, teta 2, teta 3, lo que sea. Aquí por teta 1, por Q punto, perdón, y más G. G, como es la matriz de potenciales, y la energía potencial depende de la posición, las fuerzas gravitacionales y elásticas dependen de la posición, entonces solo depende de Q. Es decir, va a depender de teta 1, teta 2. Vamos a ver. Teta 1, teta 1, teta 2, teta 2, teta 1. ¿Sí? Y esto va a ser igual a tau. Ojo que tau es los torques que van a provocar el movimiento de este péndulo. Para no irme tan arriba, déjenme un gráfico otra vez de este péndulo aquí chiquito. ¿Verdad? Ya, entonces, este es tau 1 y este es tau 2. ¿De acuerdo? Eso es tau, ¿no? Son los torques que podrían estar generados a partir de un movimiento de un motor eléctrico, ¿no es cierto? De un motor eléctrico. Es decir, van a estar en relación de una ley de control. Multiplicamos esto por una matriz beta que puede generar la estrategia de control y las señales de control que las vamos a llamar Q. Estas también son matrices, ¿de acuerdo? En otras palabras, decimos que tau es un torque y ese torque puede estar formado por alguna estrategia de control que nos interese, es decir, por el control de los actuadores, por el control de los motores. Acuérdense que para nosotros es cualquier señal de control, ¿no? Una estrategia de control. Vamos a ponerle así como vector, ¿ya? Ok. A esto nosotros le conocemos como la ecuación general de la mecánica y ya que vean robótica, y cuando vean robótica esto va a ser la ecuación general de la robótica, también le llaman así. Ecuación general de la robótica. Ya, entonces, chicos, ¿para qué está esto? Vamos a ver qué pasaba con los ejercicios arriba que veíamos, ¿no? El ejercicio de la cinemática directa, la cinemática inversa. Ahora, lo que hemos descrito aquí es un modelo dinámico del robot. Este es un modelo dinámico. ¿Okay? ¿Y qué quiere decir esto? Si yo conozco la estrategia de control, es decir, los torques que generan los motores, ¿okay? Al fin y al cabo las estrategias de control las puedo controlar por modulación del ancho del pulso y así generamos el voltaje necesario que ingresa a las bobinas del motor, se genera la corriente que yo quiero para generar el torque y ese torque pues va a mover a este robot. ¿Okay? Ya. Si nosotros conocemos la estrategia de control, es decir, si nosotros conocemos los torques, lo que podría determinar es la trayectoria, es decir, ¿qué quiere decir la trayectoria? Q punto por donde se va a mover el robot. Acuérdense que eso decíamos, ¿no? ¿Qué es Q? Q, acuérdense que es teta 1, teta 2, Q punto será teta 1 punto, teta 2 punto. Ayer habíamos dicho eso, ¿no? Que para determinar por dónde va a ir un robot, lo que yo necesito es encontrar teta 1, teta 2, y si hacemos esta tablita también podríamos encontrar teta 1 punto, teta 2 punto. Perdón. Aquí, en cambio, si conocemos el torque, lo que podríamos determinar es teta 1, teta 2, teta 1 punto, teta 2 punto. Es decir, la trayectoria por donde iría el robot. Pero ¿qué tal a mí me interesa otro ejercicio, no? ¿Qué tal si yo ya sé por dónde quiero que vaya el robot y cuándo quiero que llegue, ¿no? Es decir, para hacerle más simple la explicación, decimos que tenemos esto, que queremos que el extremo del robot está aquí y queremos llevarle acá. ¿De acuerdo? Estoy en el plano X y ¿no? Entonces decimos que ya conozco la trayectoria. ¿Qué significa que conozco la trayectoria? Esto. Eso quiere decir que conozco Q. ¿De acuerdo? Y si sé el tiempo en el que quiero llegar, ya puedo determinar Q punto. Entonces, ahora conozco Q punto. Si derivo Q punto, podría conocer Q2 puntos.
¿Ok? Ya, entonces miremos la ecuación de arriba. ¿Qué es conocido? Conocemos esto, conocemos esto, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver, si conozco Q, ¿conozco los potenciales? Sí, porque eso depende de la posición, ¿cierto? ¿Qué quiere decir Q? Solo Q, es la posición. Si conozco la posición, puedo saber los potenciales. Fácil, ¿no es cierto? Multiplicamos por masa, gravedad y la posición ya está Q. C. Puedo saber C, claro, porque aquí está la ecuación, ¿no es cierto? Entonces aquí me dice, miren, si conozco Q, eso significa que conozco θ2 y θ2 punto. L1 y L2 se conocen porque es la misma geometría del robot. La masa se conoce porque es tomo un eslabón, lo peso y ahí tengo, ¿no es cierto? Entonces, todo C es conocido. ¿De acuerdo? Entonces esto es conocido. Okay, vamos a ver H. H es la misma geometría del robot, ¿no es cierto? Esa es la misma geometría del robot. Pero vamos a ver los términos. M1, M2, pues tomo cada uno de los eslabones, los peso y ahí está, ¿no es cierto? L1, pues voy y mido. M2 lo mismo, ya medí, esto mido. Este coseno miro en qué posición está ahorita el robot. Puedo determinar leyendo los encoders. Por eso ahí puedo determinar dónde está θ2. Es decir, H para mí también es conocido. Entonces este también es conocido. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué conocemos de esta ecuación? Todo. ¿De acuerdo? De esta ecuación conocemos todo. Conocemos H, conozco Q2 puntos, se obtiene derivando punto Q. Sí, conozco porque sé por dónde le quiero llevar al robot. Y además, si me dan el tiempo en el que yo debo llegar desde el punto T1 al punto T2, también conozco la velocidad, ¿de acuerdo? Y puedo conocer la aceleración. Es decir, de esto conozco todo. Todo. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el torque que necesito generar en los motores para poder realizar esta trayectoria? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál debe ser el torque que se debe generar en los motores para yo poder seguir esa trayectoria? Ok. A este ejercicio se le conoce en cambio como la dinámica inversa. Esta es la dinámica inversa. ¿Qué significa? Conozco la trayectoria, quiero saber los torques. Dinámica inversa. Y está la dinámica directa. Es en cambio, conozco el torque, entonces la pregunta es, ¿por qué trayectoria voy a ir con ese torque? Esa es la dinámica directa, dinámica inversa. Conozco Q punto, entonces torque. Directa, conozco torque, entonces mi pregunta es la trayectoria. ¿De acuerdo? Cinemática directa. Conozco Q punto, quiero saber en qué posición va a estar el robot, el extremo, ¿no? El extremo. Ok, inversa. Conozco el extremo, entonces quiero saber Q. Y también podría saber Q punto si me piden la deriva. Ahora, ¿para qué resolver? Todas estas se resuelven para controlar un robot. Todas se resuelven. Okay. Entonces, bueno, voy a hacer un modelo en Simulink, en donde vamos a hacer todo esto de aquí. ¿De acuerdo? No voy a escribir, es decir, la otra es poner todas estas ecuaciones, ¿de acuerdo? En bloques de Simulink y enlaces y cosas. Bueno, muchas veces no nos interesan estas ecuaciones, ¿de acuerdo? Nos interesa más bien la física. Entonces voy a hacer un modelo que va a responder a estas ecuaciones que están aquí, pero que me va a permitir resolver estas dinámicas, ¿no? Ya. Luego de eso, simplemente hago una explicación, chicos, porque tenemos que seguir rápido. Luego de eso, ya puedo determinar el torque y además la energía que me voy a gastar para controlar este robot. ¿De acuerdo? Entonces ya podemos ir a la tienda, comprar los motores, comprar los actuadores. Y luego se hace el control. Ok. Vamos a volver luego a un tópico que de aquí, luego del modelado, pasamos a las estrategias de control. En las estrategias de control vamos a ver controladores de 1 grado de libertad y controladores de 2 grados de libertad.
Ya, para controlar esto necesitamos aprender de los controladores de 2 grados de libertad. ¿Ok? Entonces, pero lo primero que debemos hacer es ver si esto es controlable. ¿De acuerdo? Y antes que nada, debemos saber si esto es estable. ¿De acuerdo? Ya. En teoría de control nos dieron el criterio de Gurwitz para de las raíces, no sé cómo le llaman aquí, en esta parte del planeta. Pero para encontrarlas a partir de las raíces, a partir del polinomio, del denominador de la planta, determinar si la planta es lineal. Pero eso sirve para sistemas lineales. Pero si el sistema es estable, pero es para sistemas lineales, ¿verdad? Entonces vamos a tener que revisar, bueno, simplemente recordar rapidito el criterio de la energía para determinar la estabilidad de la planta que representa este sistema de 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora lo armamos, luego vuelvo al criterio de la energía, vemos que esto sea estable, que esto sea controlable y ya. En el caso del motor DC y en el caso del circuito que vimos hace un momento, que vimos la semana anterior, ustedes lo vieron, ¿no? Es un sistema de primer orden, es estable, ¿de acuerdo? Y no creo que tengan que hacer mucho esfuerzo para determinar que eso es controlable. Por eso no me detuve. Pero previo a establecer el controlador, previo a irse a la estrategia de control, bueno, los otros es obvio que son estables, es obvio que es controlable, pero hay cositas en donde no son tan obvias y que debemos demostrar que es eso. ¿Para qué? Porque si no son controlables y no son estables, pues pero si no son estables y luego no son controlables, pues tenemos que mandar a la gente a que corrija eso que están haciendo mal, ¿no? A la gente que está encargada arriba de la mecánica, de la electrónica, lo que sea que se vaya a hacer. Entonces debemos mandar a corregir la planta. Ya, entonces vamos a analizar ciertos criterios previo al control y ya luego nos metemos al control. ¿Okay? Entonces, dejar de compartir. Y vamos a compartir de acá. ¿Verdad? Y lo que voy a hacer es un nuevo Simulink. Y en este Simulink lo que voy a hacer es armar un péndulo doble, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ustedes lo saben hacer bien. Y les voy a pedir que simplemente me sigan ya. Un ratito que a la otra máquina se colgó. Y ahora ya regreso. Bueno, entonces es un modelo nuevo y lo que vamos a hacer es escribir ahí, pero no escribir, sino que vamos a armarnos el péndulo doble. ¿Ya? Listo. Entonces, número 1, vamos a abrir la librería de Simescape, chicos, y donde dice Multibody, con eso vamos a trabajar ahora. ¿Ya? Lo primero que vamos a sacar será en body. Bueno, sacamos un sólido. El sólido que con este vamos a modelar todo. Así podemos modelar tanto links como la masa. Bueno, lo voy a poner así. Ya. Y donde dice frames y transforms, vamos a sacar este sistema de referencias. Perdón.
nos va a marcar en dónde está el 00, ¿no? Simplemente eso, el sistema global. Y vamos a irnos a Utilities y aquí vamos a sacar la configuración de esta del mecanismo, ¿verdad? En este lo que podemos dar son condiciones de gravedad en el eje que nos interesa. Pues si queremos trabajar con gravedad, aquí tendremos que poner 0 y aquí tendremos que tener menos 9.81 metros por segundo, ¿de acuerdo? Para que la gravedad actúe sobre el eje Y. En el caso anterior estaba sobre el eje X. El otro parámetro no lo vamos a ver, ¿no? Que era la linearización. Luego nosotros mismos también vamos a analizar un poquito de linearización para hacer este control. Pero como les digo, mejor lo hacemos cuando vayamos a topar el tópico de 2 grados de libertad. Ya. Y entonces luego vamos aquí a Utilities de Simscape y sacamos este Solver Configuration para poder realizar la simulación. Ya. Creo que está bien. Ok, voy a poner un pin en donde voy a colgar el primer péndulo, ¿no? Entonces vamos a dibujarnos un pin. Este pin, vamos a abrir este sólido, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a ponerle es, vamos a seleccionar. ¿Qué queremos trabajar? Yo voy a seleccionar cilindro, ¿de acuerdo? Y aquí me dice que le ponga el radio y la longitud del cilindro. Entonces pongámosle uno de 5 milímetros, no tan grande. Otro de 5 milímetros. ¿Verdad? Y le pongo apply y ok. Ahora, la inercia, aquí le vamos a dar nosotros mismos los parámetros de la inercia. No podemos trabajar por la densidad o podemos tomar la masa. Si decidimos por la masa, pues digamos que ahí va a estar el actuador bastante grande, le ponemos 0.1, ¿no? Digamos que es lo que pesa un motor. Los permítanme un rato que están haciendo una... Profe, una duda. Profe. Ya, entonces, miren, le ponemos la masa. ¿Cómo es el lugar donde va a estar los actuadores? Digamos que 100. Profe, Dime. Sí, sí. una duda. Ujú. No lo escuchaba antes. El Solid, ¿de dónde le sacó? Le sacó de Body Elements, ¿verdad? Pero, ¿cuál específicamente ocupó? Entonces, miren, vamos acá donde dice Body Elements y este que dice Solid. No, no el file Solid, sino el que dice Solid. Es que yo tengo uno que dice Brick Solid, Cylindric Solid, pero Sí. no tengo uno Solid directamente. Entonces, sácale el cilindro Solid, a ver si te sale Ya, profe, lo voy a intentar. ábrele y mírale ahí que te queda. Share cilindro. Sí, ahí ya tengo los mismos datos que usted. No, no te deja usar de esta opción de shape. No sale ahí. No, no nos deja cambiar eso. En vez de salir así, no sale como que todos los, o sea, lo que a usted le sale en esa opcióncita no sale como aparte.
Entonces sácale un cilindro. Ella te debe aparecer esto, ¿de acuerdo? Sí, ahí apareció. Ya, y ponemos que la inercia es, vamos a seleccionar en base de la masa y él automáticamente lo va a hacer cálculo. Ahí está nuestro cilindro. No se olviden en milímetros, ¿no? Que a veces le dejan en metros y sale una cosa grande que luego no se va a poder resolver. ¿Cuánto le puso de masa, Inge? Perdón. 0.1 kilogramo, no 100 gramos. Ya, gracias. Inge. Ya, ahí está. Entonces, bueno, ese va a ser el pin. Bueno, vamos a ponerle play para ir revisando qué se genera, ¿no? Pero ese va a ser el punto en donde vamos a colgar todos los pins. Ahí está, ¿no? Entonces, la gravedad está en Y, por eso en la rotación va a ser en el eje Z, por eso está así construido. Y ahí está. Y le queremos colgar en el eje Y, sí, para que ahí haga el efecto de la gravedad. Ok. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es sacar una transformación, ¿no? Para trasladar o para colgar más objetos. Entonces, voy a poner aquí, miren, debe estar por ahí mismo, ponemos que ustedes no lo tengan, en frames y transformers. Entonces vamos a sacar una transformación rígida, ¿no? Vamos ahí. Ya. ¿Por qué? Porque voy a poner una barra. Entonces, miren, ahorita abrimos la barra, perdón, la transformada. Esto lo que me permite es desplazar objetos o posicionar objetos dentro de la pantallita gráfica del CineScape, ¿no? Yo le puedo transformar, llevarle por varias posiciones con esta transformada. Bueno, entonces la transformación, miren, por ahora le vamos a dejar nombre. Voy a copiar este sólido otra vez. O ustedes saquen el sólido que dice brick, entonces, ¿no? El que es como ladrillo. Voy a elements y saquen el sólido, pero el que diga ladrillo, brick. Y le vamos a poner aquí, ¿de acuerdo? Ya, pero el que diga brick, no se olviden. Y entonces, lo que vamos a es a dimensionar esta barra, ¿no? Yo tengo por ahí armado un robotcito de doble péndulo que tiene 100 milímetros de largo y 5 de espesor por 5 de ancho por 5 de espesor, ¿no? Entonces le ponemos apply. Con F5 ustedes pueden verificar que en mi caso es con un F5. Bueno, ok, ya le abro otra vez. Ya, entonces miren, ahí está la barra, ¿no? Tiene una dimensión de 100 milímetros, 10 centímetros. 5 y 5 de espesor y 5 de este eje, ¿no? Espesor y 8, ya. Entonces le ponemos, ok, la inercia. Entonces la inercia, acuérdense que en este tipo de robots, la inercia, en la robótica articular en realidad, ¿no? La masa de los links es mucho menor que la masa de los actuadores. Entonces, aquí lo mismo, no voy a seleccionar masa, ¿de acuerdo? Y le vamos a poner, le voy a hacer 10 veces menor la masa del link, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque decíamos que se concentra en el extremo de la actuación. Vamos a play aquí. Y ahí está. Bueno, le voy a dar play. Le hacemos un zoom. Profe, una pregunta. Sí. En el transformador rígido, creo que era, ¿qué método le puso? Aquí. Sí. No, todavía no he puesto nada. Le dejé tal cual. Y ese es el efecto que está, ¿no? Miren. Debo colgar aquí el péndulo. ¿De acuerdo? Aquí el péndulo. Pero se me cruzó. Ahora, ¿cómo? La cosa es para explicar aquí, ¿no?
Acuérdense que este es el centro de este radio, de este cilindro, de este disco en realidad, es las coordenadas 0, 0. Y a partir de eso, él construye todos los objetos. Entonces, cualquier objeto que yo ponga dentro de Simulink lo va a construir simétrico hasta a este punto. Entonces, si yo digo una barra de 100, entonces va a ser 50 para allá, 50 para allá. Perdón. Si decimos un cilindro de radio 5, 5 para arriba, 5 para abajo, 5 a la izquierda, 5 a la derecha. De mi barra, ¿no es cierto? Decíamos que es de ancho 2.5. Entonces, 2.5 para acá, 2.5 para abajo. ¿Okay? Para eso sirven entonces las transformadas que tengo que poner aquí para ubicarle en la posición que quiero. Entonces, lo que yo voy a utilizar es esta transformada y le voy a llevar hacia desplegarle 50 hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, vamos aquí, método, le vamos a poner, método no le dejamos. La traslación sí, rotación no le voy a rotar. La traslación sí le voy a utilizar. Vamos a trasladarle en un solo eje. Ya que seleccioné el eje, pongamos el eje X. Le voy a poner 50. No se olviden que estamos trabajando en milímetros, entonces le ponemos 50 milímetros. Otra vez. Entonces es la traslación. Seleccionamos el método por un eje X y lo desplazamos en 50 milímetros. Bueno, ahora podemos revisar. Dicen como ya está desplazado en 50. ¿No? Ya, ahí está. Listo. Ahora miren, este es el primer actuador. Voy a ponerle luego el otro actuador aquí. ¿Perdón? Entonces, lo que deberíamos, perdón, el otro actuador aquí. Podemos utilizar otra vez otra transformada. Entonces utilizamos esta transformación. Perdón. Y, por ejemplo, yo sé que el otro motor va a estar a 100 desde el punto este de aquí. Entonces vamos a sacar otra transformación. Le ponemos traslación 100, ¿no es cierto? Le vamos a poner 100. ¿Ya? Y le voy a poner desde este punto de aquí. ¿Okay? Voy a ponerle, a simularle el motor como otro disco. Entonces voy a poner este disco mismo, lo voy a copiar. Entonces pongámoslo aquí. Esto va a ser, en vez de sólido, le voy a poner aquí link 1. ¿Okay? Y aquí le vamos a poner el actuador, pero este sería el actuador 2. Entonces este va a ser el motor 2, o simplemente le ponemos el motor. Ya. Entonces veamos qué pasa. Miren, ya tenemos ahí ¿cómo se llama? El otro actuador, miren, ya acá en el extremo. Acuérdense que todo se construye en base a este punto 0, 0. Entonces, ya tenemos el link con el actuador colgado ahí arriba. Pero si se dan cuenta, esto no rota. Otra forma, miren, si le cambiamos acá, acuérdense que este es el punto 50 en X, ¿no? 50 en X. Si le pongo esto, miren lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Acuérdense que este es el 50 en X, es decir, ese punto es 50 en X. Acuérdense que yo le configuré al otro con 100. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo se va. Entonces este es 50 en X. ¿Qué pasa si le ponemos solo 50? Voy a ponerle, es otra forma de hacerlo, no es otra forma de hacerlo. Cualquiera de las dos es válido. Solo deben ir tomando en cuenta qué es, ¿no? Es decir, aquí va 50, ¿de acuerdo? Entonces, si quiero irme al extremo de la barra, tendría que ponerle 50 más, ¿de acuerdo? Si queremos llegar al extremo de la barra. O si no me acuerdo cuánto le moví y quiero yo luego de días que estoy analizando el modelo y no me sale y quiero colgar una masa y no me acuerdo dónde dejé este punto, pues no quiero abrirle. Entonces sé que es el extremo es del 100, entonces hacemos esto 100 y ya está. Entonces, sí, porque a veces no llevan las cuentas.
De todas formas, como lo armen, o sea, este tipo de estructuras da igual. Algo que no nos damos cuenta es el efecto de la gravedad. Es como si ahorita estuviesen colgando yo estos objetos en la pared, pero con tornillos, es decir, todo está ajustado ahí, no hay ningún movimiento. Para eso hay que poner juntas, para explicarle al sistema en dónde va a haber rotación, en dónde va a haber traslación, etcétera, etcétera. Como decíamos, hablábamos al inicio, esto es robótica articular. Entonces, lo que voy a hacer es, entre este pin y este link del robot, perdón, que ya vendría a ser el primer link, vamos a poner una relación. Perdón, esa relación la encontramos donde dice Jones. Y esta es la más simple de rotación, ¿no? Que es una revoluta, le ponemos ahí y ya está. Entonces, si ustedes ahora se fijan, ya está el péndulo ahí moviéndose. Para no hacernos más lío, lo que podríamos hacer es esto, colocar aquí, hacer un bloque, crear un subsystem from selection, perdón, poner aquí un nombre que sería link 1 del robot, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos esto. Ahora, si queremos colgar otra barra, ¿de acuerdo? Si queremos colgar otra barra, lo que tendríamos que hacer es, ¿dónde vamos a colgar? En este punto, ¿no es cierto? Tendríamos que colgarla aquí. Pues bueno, lo que voy a hacer es sacar otro conector, pongámosle este que sea en la entrada, ¿okay? Por lo general ellos utilizan las letras B y nosotros le copiamos y le ponemos forward, ¿no? La letra F en cambio. Checando aquí podemos decir a qué lado aparece, ¿no? A la derecha, digamos, ¿ya? Entonces que vaya para la derecha. A pesar que está a la izquierda, pero en la gráfica acá arriba ya nos va a aparecer a la derecha. Entonces aquí estaría la primera barra. Entonces lo que podemos hacer es simplemente copiar y pegar la otra barra. Entonces podemos hacer copy y pega, ¿no? Command C, Command B. Bueno, si las junto así nada más, miren, es como que tengo un péndulo largo de 200 milímetros, ¿no? Pero uno solo, con un motor colgado en la mitad, ¿de acuerdo? Y el otro hacia el final. Y entonces, bueno, lo que voy a hacer es trabajar con el otro. Como, bueno, pongámosle primero la junta, ¿no? Vamos a ponerle primero la junta para que me dé el efecto de péndulo. Eso es lo que le llaman caos predecible, van a ver. Ellos lo llaman caos predecible. Ahí está. Por ahí hay un... Déjenme ver. Mientras tanto, en el break le gusta. Entonces ahí está el péndulo. Pero algo que no me gusta es que, bueno, pues todo estaría bien en el caso de que yo fuese a colgar otro tercer link. Y ustedes lo mismo podrían hacer copy, paste, copy, paste, copy, paste, pegar y copiar y pegar. Entonces, pero no me gusta porque como ya es del extremo, sí le puedo dejar así, aquí es el efector final, ¿de acuerdo? Pero no me gusta que está bastante grande en inercia, ¿de acuerdo? Porque no puede, o sea, el efector final siempre es más ligero, la pinza, el instrumento, el taladro, la brocha, lo que sea que le vayamos a poner al final al robot, siempre es más ligero que el actuador, pero es de mayor masa que el link, ¿de acuerdo? Eso sí, en este caso, ¿no? La idea es que la masa del link sea mucho más, sea despreciable en comparación a los extremos, a las uniones, ¿no? Entonces, aquí le voy a reducir nada más, menor que la masa del actuador, pero mayor que la masa de la barra. Entonces ya, para que tenga lógica la dinámica del movimiento. Entonces, ahí está.
Ya. Igual van a ver esto ustedes un caos dentro de este movimiento. Ya tenemos el robot armado, ¿verdad? Se está moviendo en movimiento libre, soltarle y eso empieza a moverse, lo podemos soltar desde cualquier posición y eso se va a mover. Pero no es lo que nos interesa ahora. Lo que nos interesa ahora es ubicarle una posición y luego llevarle a esa posición, determinar los ángulos que requiere el robot para posicionarlo, para generar esos ángulos, cuál es el torque que debería realizar y luego verificar si de verdad se cumple con ese estándar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por ahora hacemos ahí el break, chicos, nos vemos en 10. Ya, profe.
Ya, chicos, entonces el paso que viene es controlar. Simplemente quitemos este de aquí, del segundo link, que me va a servir. No va a colgar más elementos, así que ahí está. Ya, ahora miren, necesito controlar, y necesitamos generar una trayectoria por donde se mueve este robot. ¿Ok? Entonces, vamos a la tabla de diseño. Sí, hija, porque la voy a secar el viernes. Ok. El punto es que necesitamos llegar hacia el punto de un punto extremo del robot con velocidad cero. Okay. Pues acuérdense que esa es la lógica de control, ¿no? Llegar a un punto con velocidad cero. No necesariamente ese punto debe ser físico, ¿no? Cuando hablamos de control de temperatura, queremos llegar a una temperatura de 10 grados con velocidad cero. Eso quiere decir que la temperatura debe ser 10 y la variación de la temperatura con respecto al tiempo, cero. Eso quiere decir llegar a un punto con velocidad cero. Lo mismo queremos hacer, llegar desde este punto 1 a este punto 2 con velocidad cero. ¿De acuerdo? Mucho más si se trata, por ejemplo, de un robot que está realizando una suelda o un corte. Y si no llegamos con velocidad cero, pues se va a ir de más el corte. ¿De acuerdo? Para lograr hacer eso, necesitamos generar una trayectoria. Es decir, vamos a generar una forma de que, o una línea en la que va a ir el robot. No puede ser así, recto, de acuerdo, puede ser así, o como la que puse hace un momento. La idea es que la velocidad sea cero. Bueno, entonces para eso me voy a valer de esta gráfica. Veamos. Yo no sé cómo hacer bien, así que lo voy a hacer bien. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces vamos a dividir esta recta que va a ser el tiempo en 8 y aquí vamos a tener una señal que va a ir variando dependiendo del análisis que vamos a hacer. Entonces, de alguna manera yo logro generar esta señal. Si ven, entonces no es difícil, ¿no? Esto simplemente se generan altos y bajos y pues voy a obtener esta señal. Esta señal la conocen como jerk o también la conocen como la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Supongamos que nosotros de antemano sabemos que es igual la aceleración, la derivada de la aceleración de un movimiento con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener este perfil. Debe ser de 2. Porque los otros se me van a salir bien. Okay. Supongamos que tenemos este perfil. Ya, en iguales, ¿no? Esto es lo que nosotros le vamos a llamar como un jerk, o también conocida como la derivada de la aceleración con respecto al tiempo, que es algo que se puede generar si mandamos pulsos, de acuerdo, positivo o negativo. Este va a ser positivo en unidades positivas y este negativo en unidades relativas, ¿no? Entonces, el ejercicio
continúa si decimos que queremos posicionar esto en determinado valor y con determinada velocidad. Por lo tanto, vamos a acceder a la aceleración. Entonces, la una forma es nosotros tomar la trayectoria por la que nos queremos mover, derivar esto y tendríamos la velocidad, derivar esto y la aceleración. El problema surge si nosotros queremos hacer trayectorias, por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Queremos llegar de este punto a este punto, pero queremos pasar por este punto intermedio. Entonces aquí la derivada va a ser infinita, no va a existir derivada y vamos a tener problemas. Pero entonces lo que hacemos es no trabajar con derivadas, sino trabajar con integrales. En el curso de robótica ustedes van a ver otra forma de planificar trayectorias, ¿ya? Aquí vamos a utilizar el YERP. ¿Okay? Entonces, la idea aquí es, si tengo la aceleración, entonces lo que voy a calcular es si tenemos la derivada de la aceleración, entonces lo que vamos a hacer el perfil de la aceleración. Muy fácil, ¿no? Decimos, en donde la derivada de una función es positiva, ¿de acuerdo? La función crece. Ahí está. Voy a ponerle una línea. Ya. Donde la derivada de una función es 0, la función es constante. Ahí está. Donde la derivada es negativa, la función decrece, mientras la derivada sea negativa. Ahí lo tenemos. Bueno, si la derivada es 0, la función original es 0. Ahí lo tenemos. Igual, ¿no? Mientras la derivada es negativa, la función decrece. ¿De acuerdo? Ya. Mientras sea negativa, ¿no? Mientras sea negativa, decrece. Si la derivada es 0, entonces la función es constante. En este caso ahí. Si la derivada es positiva, la función crece. Y si la derivada es 0, entonces la función es constante. Y como estamos en 0, pues 0. ¿De acuerdo? Bien. Con la línea amarilla hemos encontrado la aceleración. Integrando la derivada de la aceleración. ¿De acuerdo? Bueno, acuérdense que esto va a ser igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces vamos a identificar la velocidad. Es el típico ejercicio de derivadas y crece, decrece, que nos enseñan en cálculo, ¿no? Ya. Ahora, lo mismo, voy a aplicar el mismo criterio. Si la derivada es positiva, la función crece, mientras la derivada sea positiva. Entonces ahí va. ¿De acuerdo? Ahí crece. Mientras la derivada es 0, la función es constante. Ahí fue. Y mientras la derivada es negativa, entonces la función decrece. ¿De acuerdo? Si la derivada es 0, pues la función es constante y como llegó a 0, pues desde ahí se mantiene en 0. Ok, entonces ya está. Obtenemos la velocidad y acuérdense que esto va a ser igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces el mismo ejercicio. Vamos a hacer hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí y en adelante, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, yo podría hacer esta gráfica. Y crece. ¿De acuerdo? Y ya estaría, ¿no es cierto? Porque la línea verde es positiva totalmente, entonces la línea roja va a crecer, ¿de acuerdo? Pero en línea recta, y en línea recta no me gusta, ¿de acuerdo? Entonces ya vamos a ver por qué no nos gusta, simplemente ahora vamos a terminar de hacer. Ya. Entonces, ustedes saben, ¿de acuerdo? Que si, vamos a ver, si se acuerdan. Si la derivada es positiva, la función crece. Eso es obvio. ¿Ok?
Pero si la derivada es creciente, la función es. Ujú. Entonces, bueno. Miren, entonces tenemos un trayecto en donde sabemos que la función, bueno, todo este trayecto verde crece, ¿de acuerdo? Porque la derivada es positiva. Entonces, si la derivada es positiva, la función crece. Ahora, si la derivada crece, la función es cóncava. Pero creciente, ¿no? Creciente, crece. Si la derivada es constante, entonces la derivada crece, pero en línea recta, ¿no? Lineal. Y si la derivada decrece, ojo, es positiva. Si la derivada es positiva y decrece, la función es convexa, ¿no? Ok, entonces ahí lo tendríamos así. Ok, y bueno, en adelante la derivada es 0, por lo tanto, la función se mantiene constante. Es decir, nosotros le podemos posicionar de esta posición inicial a esta posición final con esta forma de cambiar la velocidad, perdón, la posición, con la velocidad verde, recuerdo X y en rojo, con la aceleración amarilla y con la derivada de la aceleración en azul. Bueno, acuérdense que para el ejercicio de la dinámica nosotros necesitamos saber X, X punto, X dos puntos. Y si conocemos eso podemos determinar o los torques o las fuerzas que provocarían ese movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ya así planificando esta trayectoria, ya nosotros podríamos determinar la dinámica del cuerpo, del robot, de la partícula, lo que sea, que provocaría ese movimiento. Okay. Ahora, ¿por qué hacerlo así? En teoría de control lineal, nosotros lo que vemos está bien, ¿no? Porque queremos sacarle a los sistemas de la inercia. Entonces lo que hacemos es le damos un set point, ¿verdad? Y determinamos la reacción del sistema. Entonces decimos que ese se va a mover así. Nos gustan esas curvas, ¿no? Que esto no sobrepase cierto porcentaje. Nos interesa este TS, nos interesa este TP, nos interesa este TR y nos interesa este MP. Bien. Imagínense que ese es un robot que está cortando algo y tiene que llegar a ese set point. Entonces, si estoy cortando algo, no puedo hacer esa curva. Me voy a cortar de más. ¿No es cierto? Entonces, en robótica no puedo hacer ese tipo de cambios. Y por eso no se dan este tipo de órdenes en robótica. Que vayas en un solo salto de 0, por ejemplo, a 45 grados. Que vayas de 0 a, qué sé yo, a 20 centímetros. O de 0 a 1 centímetro. Directo, no se puede. Necesitamos nosotros decirle cómo quiero que vaya. De 0 a 5, ¿de acuerdo? O de 0 a ese set point, pero para que no me vaya a ir cortando de más del material. ¿Ok? Entonces, bueno, en todo lado deberíamos en realidad generar eso. Este tipo de trayectorias permite un sobrepaso casi 0. No les aseguro siempre 0, pero casi 0. 2. Consumo reducido de la energía en comparación con las estrategias clásicas de control. ¿Verdad? Y este debería ser el TS. Y que llegamos al TS siempre. O sea, el cumplimiento del TS siempre. ¿Ok? Ya. Entonces aquí no hay tiempo de pico máximo, ¿no? Aquí no hay tiempo de pico máximo. Porque no hace falta. MP, puede ser que aquí logremos algunas vibraciones para frenarlo. Ahora, ¿por qué frenarlo? Vamos a ver.
Los que conducen más o menos sentirán esto. Bueno, los que hemos ido en bus también. ¿Recuerdo? Los que hemos ido en bus también. Entonces, miren, vamos analizando la línea verde, ¿no? La roja está clara. La roja está clara. Es decir, es una función constante y que a partir de TS se mantiene, perdón, la roja es una función que crece, ¿de acuerdo? Y a partir de TS se mantiene constante. La línea verde es la velocidad. Entonces, una velocidad que aumenta paulatinamente, ¿no es cierto? Hasta cierto punto de la trayectoria. Luego me voy con velocidad constante, ¿verdad? Y luego bajo la velocidad. ¿Para qué? Para llegar al punto con velocidad cero. Acuérdense que toda la teoría del control se basa en eso. O sea que les habrán dicho antes, pero siempre debo llegar yo a un punto con velocidad cero. Esa es la teoría del control. Llegar ahí con velocidad cero. Igual aquí, ¿no? Si hacen la gráfica de esta función, de las velocidades, llegan a este punto con velocidad cero. Eso es lo que tengo que lograr. Entonces, la línea amarilla de este gráfico, entonces me dicen, miren que, acuérdense que la amarilla si esa es aceleración. Si multiplicamos por la masa, tendríamos la fuerza que provocaría ese movimiento. Entonces, miren lo que hacemos, ¿no? Le damos un golpe de energía para sacarle de la inercia, le damos un golpe fuerte para sacar de la inercia al robot, para sacar de la inercia al sistema, para sacar de la inercia al mecanismo, a lo que sea. Entonces le damos un golpe fuerte, ¿de acuerdo? Entonces miren, ¡pum! Entonces aceleramos, mantenemos la aceleración constante y luego desaceleramos. ¿Para qué? Para luego irnos con velocidad constante. Todo esto de aquí, la parte amarilla, es un golpe de energía que le saca de la inercia al sistema. ¿Ok? Ya. Luego dejo de acelerar para poder viajar con velocidad constante. Tenemos un trayecto en donde la velocidad es constante. ¿De acuerdo? Bien, totalmente lineal. Ya. Entonces ese es donde él viaja prácticamente por sí solo, ¿no? Tomó bastante inercia y ahora le está viajando. Bueno, si yo le dejo sin ninguna acción, ¿de acuerdo? Esto va a ir así para arriba. ¿Ok? Entonces ya debo alistarme para frenar a esta cosa. Entonces le damos un golpe negativo de energía. Lo golpeamos, ¡pum! ¿De acuerdo? Y él empieza a frenar, a perder velocidad. Miren la curva verde. ¿De acuerdo? De tal manera que llega al punto al que queremos ubicarnos ya con velocidad cero y ahí se mantiene. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a hacer eso en Simulink. La línea azul, como ven ustedes, es generador de funciones, ¿no? Generar una señal arriba, una señal abajo, ¿sí, no? Negativo, negativo, positivo, positivo, y lo demás es colocar tantos integradores como se requieran. Un integrador para la aceleración, otro integrador para la velocidad y el último para la posición. Y eso va a ser lo que le vamos a dar a la entrada del sistema de control. Esto va a ir a la entrada del sistema de control. Entonces voy a ver si mi sistema responde a este tipo de trayectorias. Bueno, así es como lo vamos a controlar. Si él responde a eso, no se rompe, no se desarma, entonces ya podemos seguir avanzando en las estrategias de control. Y si se rompe, se desarma, pues hay que ir a pelearles a los otros, ¿no? A los que se quedaron en la etapa del modelo, arriba en el códice. Le ponemos aquí dejar de compartir. Una pregunta. Dime, hijo. O sea, por ejemplo, en esa línea azul que tenía, ¿siempre se comienza arriba, luego abajo, abajo y arriba? ¿O? Ya, ahorita porque quiero ir para arriba, ¿no? Entonces, si quieren ir para abajo, bueno, la otra es que fácil resolver el problema, por ejemplo, si quieren ir de 45 para 0, digamos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tendrían que hacer es darle la vuelta, restar del valor máximo menos, digamos, para ir para, por ejemplo, de 5 a 0 tendríamos que generar lo mismo y hacer 5 menos lo que estamos generando, y ahí sería la curva para abajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que tendríamos que hacer. Es decir, supongamos que el robot va a ir de 0 a 5 o el más grande 90 grados, lo que sea.
Entonces, si quiero ir para abajo, podría generar lo mismo, solo que a la salida tendría que hacer la resta del valor máximo 5 menos la línea roja, y lo que ustedes van a tener es algo así, ¿no? Bueno, al revés, ¿no? Es algo así. Ya, tendríamos eso si hacemos la resta. Y lo otro, lo que les, para dar la vuelta, acuérdense que necesitamos dar golpes para abajo, ¿no es cierto? Para que este se baje. Entonces empezaríamos generando esta parte, ¿de acuerdo? Y tendríamos que culminar generando esta parte de aquí. Entonces tendríamos que empezar con golpes negativos, constante, fíjense en la lógica, ¿no? Positivo, constante, negativo, es positivo para romper la inercia, constante, inercia, negativo para quitar esto, ¿no es cierto? Luego, para bajarle, desacelerarle, ¿de acuerdo? Desacelerarle. Siempre debe haber un bloque constante, ¿ok? Y aquí terminamos por frenar al sistema. Tendremos que hacer lo contrario para bajarle de 5 a 0. O la otra es restar, o la otra simplemente es restar del valor máximo 5 menos del valor que estoy generando. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de cómo llevarle a varios puntos simplemente con esta estrategia. Y no va a importar tanto si va a un lado positivo o negativo. Van a ver que yo le puedo llevar a cualquier punto, sea positivo o negativo, con la misma estrategia. ¿De acuerdo? Con la misma estrategia. Vamos a ver. Lo único que deben tener en cuenta, chicos, es que el robot está quieto ahorita. Ahorita el robot está quieto y lo quiero llevar a algún lugar. Eso es lo único que habría que tener en cuenta. Que ahorita está quieto y lo vamos a llevar en algún lugar. Y eso es válido, ¿no? Porque aquí está el robot quieto. Chicos, déjenme contestar. Ya, perdón. Entonces, vamos a ver. Lo importante es que tengan en la cabeza que para poderle cambiar a otro lugar, el robot debe estar quieto, el mecanismo debe estar quieto, o yendo con... Sí, no, eso va a pasar. Estoy quieto y la velocidad de cero. Ahora, ¿qué significa estar quieto? Por ejemplo, en un sistema térmico, ¿no? Si el set point es 35, ya debo estar ahí y esto debe ser cero, ¿no? Y eso debe ser cero. Eso significa estar quieto en un sistema térmico. Si fuese una presión, entonces, no sé, deberíamos estar aquí en unos cuantos pascales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 5. Y estar quieto significa que esa derivada con respecto al tiempo debe estar en cero. No significa estar quieto en este tipo de sistemas que no necesariamente son la posición de algo. ¿Ok? Ya. Igual si fuese la banda transportadora, ¿no? ¿Qué significa estar quieto en una banda transportadora? Que la velocidad ya es constante, qué sé yo, 15 radianes por segundo, ¿de acuerdo? Pero tiende a ser, ¿no? O es cero. Eso significa estar quieto en este caso del sistema. Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a pensar que ya llegó, se estabilizó y que está con velocidad cero. Y de ahí lo vamos a sacar. Entonces ahí vale simplemente este flanco positivo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a armarlo. Bueno, aquí en este mismo archivo, lo que vamos a hacer es generar esa señal cuadrática. ¿De acuerdo? Puede cambiar de flanco. Lo que necesitamos es determinar cuán rápido debe llegar al TS. Entonces, lo que hacemos es al TS dividir para 8. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque si se dieron cuenta, tengo que generar 8 segmentos de esa señal. ¿Okay? Entonces, digamos, si me dicen el Z,
¿cómo se llama? Set time debe estar en, por decirles algo, 0.4. Lo que hacemos es ese 0.4, lo dividimos para 8 y en ese periodo generamos la señal. Bueno, entonces para generar esa señal lo que hacemos es sacar de acá un bloque que se llama de sources, sacamos este bloque que se llama signal builder. Ya, le vamos a dar doble clic. Y a este lo que voy a hacerle ahorita es ponerle una nueva señal. No me interesa la que esté ahí arriba. Le vamos a poner una nueva señal, una señal cuadrada. La frecuencia. Pues pongámosle, si quiero que la señal sea más rápida, pues disminuimos la frecuencia. Vamos a hacerle en 1, ¿de acuerdo? Y luego modificamos. La amplitud 1, luego cambiamos. El offset sí le vamos a poner 0. ¿Para qué? Para que me genere pulsos positivos y negativos. ¿De acuerdo? Y el duty cycle lo vamos a poner en el 50%. Es decir, mitad para arriba, mitad para abajo. Nada más. Pero segunda pregunta, ¿dónde le puso para configurar esa parte? Eso está acá donde dice signal new y le seleccionas square. Listo. Y ahí le configuras estos parámetros. Decíamos frecuencia. Si queremos señales más rápidas, habrá que cambiar la frecuencia. Lo vamos a dejar en... Eso quiere decir que un segundo, ¿no? Entonces la mitad arriba, la mitad abajo. ¿Ok? Eso quiere decir que en 4 segundos ya nos vamos a posicionar. Ya vamos a ver por qué. La amplitud, 1. El offset, 0. Para que sea simétrica con el eje X, ¿no? Es decir, 1 arriba menos 1 abajo. Y el ancho de pulso lo dejamos en el 50%. ¿Ya? Me va a generar una señal como la que ustedes ven aquí abajo. Clic derecho en la primera para librarnos de esa, le podemos poner delete. Clic derecho en la primera señal, le borramos, nos quedamos con la de abajo y ya está. Ok, entonces simplemente miren, como es una herramienta gráfica, seleccionamos el segmento, damos clic, arrastramos hasta que sea 0. Chicos, algo que hay que verificar. Miren donde dice en la parte inferior, left point, right point, o sea, left point, aquí, el y igual a 0. Entonces 0, acuérdense, 0, como estoy analizando derivadas, entonces debe ser 0 para que la función sea constante. Si es 0.1, la derivada es positiva, la función va a crecer. Si es 0.001, la derivada es positiva, la función va a crecer. Si es menos 0.0000001, la función es negativa, va a decrecer. Bueno, entonces, asegurarse que ahí diga 0. Ya. Luego, este va para abajo. También debemos asegurarnos que esté menos 1 para que no haya ninguna variación en el cálculo. Miren, 0. Ojo, si le ven, 0. Luego se me dice, profe, no me salió. Pues ya les digo por qué puede no salir. Entonces, menos 1. Este sí puede ser menos 1, menos 2. Bueno, yo le voy a dejar entre 1 y menos 1 porque luego es fácil, ¿de acuerdo? Llevarle a una escala más grande, ¿no? Cuando algo esté entre menos 1 y 1, pues es más fácil trabajar con eso. Porque si lo tenemos entre menos 3 y 3, menos 1.8 y 1.8, pues factores de escala medio raros. Les digo porque a veces he encontrado trabajos así. 0. Y lo que hacemos es construir ese perfil. Ok. Como ustedes se fijan, miren, en 4. Ok, ya estoy en el set point. ¿De acuerdo? En 4 ya estoy en el set point. Es decir, este set point, perdón, este tiempo de estabilidad, para que yo llegue a 4 segundos, ¿de acuerdo? Debo dividir a 4 en 8 segmentos y construir la señal. Si me dicen 2, divido 2 en 8 segmentos. ¿De acuerdo? Ahora miren, acuérdense que decía arriba
la frecuencia de 1 Hz. Bueno, 1 Hz. Y el ancho de pulso al 50%, es decir, a la mitad. Entonces, miren cómo hago. 1 Hz, ¿de acuerdo? Es un cambio por segundo dividido para 2, 0,5. Eso quiere decir que voy a tener 2 cambios por segundo. Como necesito generar 8 señales, si multiplicamos esos 0,5, los 2 cambios por segundo, ¿de acuerdo? Por los 8 segmentos ya sabemos el tiempo de estabilidad, en donde se estabiliza el sistema, ¿de acuerdo? Otra vez. 1 segundo le puse 1 Hz de frecuencia, ¿ok? Con un ancho de pulso del 50%. Eso quiere decir que un alto va a ir hasta 0,5, el bajo hasta 1. ¿De acuerdo? Ya. Yo necesito generar de esos 8. Entonces multiplicamos 0,5 que dura el alto o el bajo por 8. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 4. Por eso el tiempo llega hasta 4. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, no necesariamente deben poner 4, ¿no? Pueden poner 3 y luego harían el cálculo con los decimales y todo. Entonces, bueno. Como voy a hacer el tiempo de simulación hasta 5 segundos, entonces voy a intentar poner hasta 5, 0, ¿no? Un poquito más de 5. 0, cuando diga la Y, 0. 0, listo. Entonces, miren, ya repetimos el perfil, ¿no? Es arriba, 0, abajo, 0, abajo, 0, arriba, 0 y ahí se mantiene en 0, ahí ya mantengo la posición. Como no quiero trabajar, o sea, no quiero hacer esta gráfica con los demás, entonces simplemente reduzco el tiempo de simulación a 5. Ya está, ¿de acuerdo? Le reducimos a 5. Ahora, si ponemos, ya tenemos la velocidad, la variación de la aceleración con respecto al tiempo. Si ponemos los integradores, miren, aceleración, velocidad y posición. Ya, vamos a poner un scope. Y le vamos a dar play. Bueno, a ver si está moviendo el robot y aquí deberíamos tener la señal. Miren, va desde 0 hasta 1. Ese 1 tiene que ver con la frecuencia y los 8 segmentos. Bueno, si le reducimos, eso se hace más pequeñito. Si le amplificamos, eso se hace más grande. Es decir, si cambiamos el tiempo de estabilidad, lo llevamos a 8, entonces eso se va a crecer. Por sea lo que sea, ustedes lo único que deberían hacer para encontrar el punto máximo a donde se va a ir, simplemente lo que hacemos aquí es un zoom y ver en dónde se quedó. Se quedó quieto. Bueno, es 1. Ahora, si nuestro caso, por ejemplo, es llevar al robot a una posición, qué sé yo, de 8, o 100, por decirles, de 100 milímetros, que vaya a la posición 100 milímetros, lo que hacemos es tomar una ganancia, gain, le ponemos aquí a la entrada, y le ponemos al punto a donde queremos que vaya, por decirle a la posición 100, dividido para el máximo valor. En nuestro caso, ese máximo valor es 1. Entonces le ponemos dividido para 1. No tiene sentido, pero para que ustedes le vean, ¿qué es ese 1 ahorita en nuestro caso? Es este punto máximo a donde llegó. Cuando varían la frecuencia y disminuyen o aumentan el tiempo de estabilidad, ese valor va a cambiar. Luego ese valor se va a hacer o más chico o más grande. Ustedes simplemente con este zoom lo ven a que es igual, ¿de acuerdo? Y lo ponen aquí, dividido para. En este caso, dividido para 1. En 100 es a la posición a donde yo le quiero llevar. Entonces, veamos. Le ponemos play. Y este me va a decir cuando llegue a 100. Ya, entonces ahí está 100. Le puedo poner menos 100, lo que me preguntaba su compañero, si le queremos llevar para el otro lado.
Entonces le ponemos menos 100. Ya se fue para allá. Ahí está. ¿De acuerdo? Lo importante es saber que ya está en ese punto 100 y de ahí queremos movernos a otro. Entonces ahí están el punto ya del negativo al lado negativo. Ahora, esto en robótica se debe entender como los desplazamientos que yo quiero hacer. ¿De acuerdo? Es decir, digamos que el primer desplazamiento quiero llevarle de la posición inicial y desplazarme 40 unidades hacia la derecha, por decir algo, ¿no? Entonces generamos la trayectoria, nos desplazamos 40 unidades a la derecha y ahí ya está quieto, entonces se vuelve a considerar 0. De ahí tengo que ver, otra vez, 40 unidades a la derecha, a la izquierda. Ya no cuento como 80 si sigo adelante o menos 40 si sigo atrás, ¿no? Simplemente tengo que hablar de desplazamientos que quiero que se haga el robot, que quiero que realice el robot. Entonces, a eso me refería con la velocidad. Entonces, miren, quiero que el robot vaya de una posición, por ejemplo, estamos en la posición 0, 0, y quiero que él vaya a la posición, qué sé yo, 0, 100, ¿no? 0, 100 podría ser una, ¿cómo les digo? Podría ser una de los ejercicios, ¿no? Estamos en el punto 0, 0, y luego irnos al punto 0, 100. O podríamos también hacer una conversión de, por ejemplo, estoy en determinado ángulo, en determinada posición de los ángulos y quiero llegar a una posición en especial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto nos va a determinar a dónde queremos llegar estas unidades, estos valores que pongo aquí. Vamos a decir que este es el desplazamiento en X. ¿De acuerdo? Vamos a decir que ese es el desplazamiento en X. Y ahora lo que voy a hacer es lo mismo para el desplazamiento en Y. ¿Okay? Entonces pongámosle aquí, copiamos lo mismo. Y este es el Y. ¿Por qué hacemos desplazamiento en X en Y? Porque el robot es así, ¿cierto? Se mueve solo en el plano XY y quiero que vaya de una posición en X, Y a otro punto XY. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Entonces quiero hacer un desplazamiento, qué sé yo. ¿En dónde está el robot? Primero vamos a ver de dónde está el robot, chicos. Para ver dónde se quedó el robot, le voy a anular un ratito la aceleración. Quiero ver en dónde se quedó el robot, porque lo armé, claro, lo armé totalmente horizontal y no tomé algo en cuenta. Entonces miren, ahí lo ven, ¿no? Ya. Entonces miren, este es el 0, 0 y el robot ahorita estaría en el punto, el extremo, ¿no? Estaría en el punto 200, 0. 200, 0. Pero, en este caso, el robot lo armé en este sentido considerando el lado positivo para acá arriba, ¿no? Es decir, considerando la estructura para acá arriba. Ya, ayer hicimos las ecuaciones con esto para abajo. Entonces, bueno, en la dinámica no va a cambiar nada casi. No va a cambiar. En la cinemática sí va a cambiar un signo. Pero bueno, eso lo corrijo aquí. Les escribo la ecuación. Se van a dar cuenta facilito en dónde es el signo, ¿no? Porque ayer escribí las ecuaciones así. Como armé el robot, ¿de acuerdo? Él estaría armado como para este cuadrante, ¿no? Para este lado de acá. Pero no hay ningún problema. A lo que me refiero es que el Y acá es positivo y ayer tomé el Y negativo. ¿Okay? Pero no hay ningún problema. Simplemente vamos a tomar en cuenta ese signo. Bueno, si le damos play, entonces miren, el robot está en el punto menos 200, 0, menos 200, 0, y quiero hacer un movimiento menos 100 en X, es decir, el robot va a venir menos 100 en X y menos 100 en Y. Entonces se va a ir para acá. Entonces el robot, el extremo de este robot lo vamos a ubicar aquí. ¿De acuerdo? Ese es el extremo del robot, lo ubicaremos aquí. Tomémoslo. A ver. Ya, menos 100, menos 100. ¿Okay? Listo. Entonces, voy a meter esto en un bloque, clic derecho, crear subsystem, y esta será la generación de la trayectoria. Esta es la trayectoria.
Y vamos a dejar esos scopes por ahí que nos van a servir. Entonces vamos a poner aquí, esto va a ser un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Entonces doble clic, a este le voy a poner como nombre de X y a este le vamos a poner como nombre de Y. Yo creo que ahí ya nos va a quedar mejor. Miren, de X, de Y. Súper. Ya, entonces aquí voy a resolver, chicos, la cinemática inversa. Acuérdense que ya conozco la posición a donde quiero llevar al punto, al robot, ¿de acuerdo? Ya sé a dónde quiero llegar. Entonces conocemos las coordenadas del extremo del robot. Entonces la pregunta es, ¿cuál deben ser los ángulos θ1 y θ2 para llevar a ese robot a esa posición? ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a resolver la cinemática inversa. No solo la robótica tiene cinemática inversa, ¿no? También existen, toda la mecánica se llama cinemática inversa lo que estamos haciendo, ¿no? A partir de la posición global, de acuerdo, a encontrar las coordenadas locales del sistema. Entonces vamos a sacar una MATLAB function para implementar el código de este sistema de control, de este robot, perdón. Ok. Entonces doble clic. Ya, como queremos resolver la cinemática inversa, lo que vamos a necesitar es devolverle al usuario θ1 y θ2, ¿verdad? Hay que devolverle eso al usuario. Y le vamos a pedir que nos ingresen de X y de Y, el desplazamiento que el usuario quiere hacer con el robot. Entonces a este le vamos a llamar inversa, la cinemática inversa, ¿no? La cinemática inversa. Entonces aquí vamos a hacer los cálculos. Lo primero que tenemos que decir es la geometría del robot. Entonces L1 es igual a 100. Podemos poner comentario y decir esta es la geometría del robot. Ustedes me ayudan luego con la actividad. Del robot, la inercia, lo que sea que haya pida. En nuestro caso, como es bastante sencillo, la dimensión más larga es esta. Acuérdense que la otra es 5, 5, por eso es despreciable. Nos habíamos puesto que la longitud es igual de todas. Luego debemos poner la posición inicial del robot. Entonces vamos a poner que X inicial del robot va a ser igual a 200, ¿no? En donde lo armamos, está en 200. ¿Okay? Y Y inicial va a ser igual a 0. Entonces, donde lo armamos, esas son las condiciones iniciales. Vamos a calcular las coordenadas actuales del robot, ¿no? Estas son las condiciones, la posición inicial. Y ahora vamos a calcular las coordenadas del robot. Las actuales, ¿no? Las coordenadas del robot. Entonces esas van a ser de X actual va a ser igual a la posición inicial más el desplazamiento que yo quiero realizar. Y Y va a ser igual a la posición inicial más el desplazamiento en Y que quiero yo realizar. Ya. Bueno, ya con la posición y la longitud ya podemos calcular θ2, ¿no? Si ustedes ven en su cuadernito, vamos a ver primero que K es igual, ¿verdad? Vamos a poner aquí X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado, lo que escribimos allá, ¿no? Más Y elevado al cuadrado, menos L1 elevado al cuadrado, menos L2 elevado al cuadrado. Y todo esto dividido para 2 por L1 por L2. Eso lo habíamos escrito ya, ¿no? Ya está, continuamos. Entonces aquí deberíamos preguntarnos, aquí me falta un 2, ¿no? ¿Qué pasa con el K? Entonces diríamos, señor K, sí, ¿no es cierto? Sí, el valor absoluto de K, el único caso que nos preocupa es cuando K sea mayor que 1, ¿no? Porque ahí tendríamos soluciones complejas. Entonces, si el punto está fuera del alcance del robot, lo único que va a decir es, le voy a estirar lo máximo, lo que hago es K igual a 1, le estiramos lo que más podamos al robot, y ya, simplemente hacemos eso. Ya. Entonces, lo único que vamos a mostrar es un robot totalmente estirado, ¿no?
No puedo llegar, nos va a decir si le queremos dar un punto a que no va a llegar. Bien. Ya. Y ahorita calculamos θ2. θ2, acuérdense que era igual a coseno de k. Ahí estoy con el brazo derecho. Ahí estaría con el brazo izquierdo. Bueno, entonces luego veremos eso. Chicos, les mando la tarea para el modelado de otro robot y el día lunes terminamos con este análisis y el día martes damos la prueba. ¿Ok? Ya, profe. No se olviden, mañana tenemos tutoría de... No, hoy fue con ustedes. Mañana creo que es de proyectos. Bueno, ya les pongo en la plataforma. ¿Ya? Tengan una buena tarde. Gracias. Igualmente, Gracias, profe. Inge. Hasta luego, chicos. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos.